Esta predicación la titulé El discípulo y vamos a comenzar en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Y esto es lo que le dice Pablo a la iglesia de los Corintios. Cada quien tiene que defender lo que ha recibido de nuestro Señor. Porque si yo no defiendo la enseñanza de Cristo, ¿a quién voy a defender? ¿Sí? Lo que Dios nos está revelando y enseñando, eso es lo que tenemos que proclamar y declarar. Que le guste a la gente, no, eso es su problema. ¿Sí? Pero esa es la función que nos corresponde a nosotros como sus discípulos, como sus servidores. ¿Sí? Hacer su voluntad, caminar en su verdad y practicándola. ¿Sí? Y esto es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. ¿Sí? ¿El mundo cómo lo ve? El mundo lo ve todo natural, todo en la carne. Y nosotros tenemos que entender cuando llegamos a los pies de Cristo que nada es natural, todo es sobrenatural, tanto lo del demonio como lo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque el mundo ve todas las cosas naturales y nosotros a eso venimos a la iglesia, a que Jesucristo, que es el maestro de maestros, nos enseñe contra quién vamos a luchar, contra quién vamos a guerrear. ¿Sí? Y nos enseña en Éfesos que la lucha no es con carne ni sangre, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes de maldad en las legiones celestes. Todo espíritu, toda obra perversa de Satanás se mueve sobre los aires. ¿Sí? Ahora nosotros como cristianos, pues es muy visible cuando tenemos una relación y una comunión, quién es el que está guiando a tal o cual persona. Si nosotros vemos un drogadito, yo no voy a decir que es un drogadito, yo voy a decir que un espíritu de drogadicción es el que lo está guiando y que es esclavo de Satanás. Y a eso venimos a aprender para crecer. Si no crecemos, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? ¿Sí? En las manos de Jesús nada se queda igual. ¿Sí? En Él hay renovación, en Él hay transformación, en Él hay crecimiento. Porque Él primero prepara, enseña, capacita para enviarnos a hacer su voluntad. Y muchos sin antes ser capacitados ya están haciendo lo que todavía no les corresponde. Primero Jesús es el que te va a tomar en sus manos. Y cuando Él te tome en sus manos, te va a enseñar, te va a preparar, así como preparó a cada uno de sus discípulos, que posteriormente ya no fueron discípulos, fueron apóstoles. O sea, nada se quedó igual. En las manos de Jesús nada se queda igual. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. O sea, su Santo Espíritu. Somos ¿qué? El templo de su Santo Espíritu. Y Dios nos ha empoderado, Dios nos ha capacitado para derribar toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de nuestro Señor, en contra de toda obra perversa que quiera causar problemas en nuestra casa, que quiera causar división. ¿Sí? Pero todo es a través de su Santo Espíritu. Por eso Jesucristo le dijo, no salgan de Jerusalén, a los apóstoles le dijo, no salgan, ¿sí? Hasta que reciban poder. Y el poder era su Santo Espíritu. Y cuando recibieron el poder del Santo Espíritu, ¿saben qué? Ahora sí, vayan y prediquen, ¿sí? Háganlo hasta el último rincón del mundo. Sin su Santo Espíritu no hay poder. Hay pura religión, tradición y costumbre. Y por eso nosotros debemos declarar y decretar lo que Él nos está enseñando a través de su palabra. No lo que nosotros queramos, no. Esto no se trata de emoción. Se trata de convicción, se trata de fe, se trata de seguridad. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú no tienes fe, no agradas a tu Padre. Sin fe es imposible agradarlo. Si tú no conoces y memorizas lo que es la palabra y la vives,
no estás haciendo nada. ¿Sí? Y por eso hay muchos que en esa lucha son derrotados. ¿Sí? En esas aflicciones se frustran, en esas pruebas se retiran, en vez de sumergirse más en el río de Dios. ¿Sí? Porque muchos están en la iglesia, pero nada más tienen el agua hasta los talones, nada más perdiendo el tiempo. Necesitamos sumergirnos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay delicias para siempre. Hay gozo en Jesús, hay alegría, hay paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa la aflicción que está viviendo el mundo entero. A fin es el mundo y sus placeres. Pero en Jesús no hay eso. Él es nuestro admirable consejero. Él es nuestro príncipe de paz. Él quiere aconsejarte, Él quiere enseñarte para que reciba la bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza. El terco es la gente que no ha entendido y comprendido por qué te salvó y te llamó a tener comunión con su Hijo Jesús. ¿Quién es el que te pone la fortaleza? No es Jesús. Nuestro Señor permite que venga la prueba a tu vida. Porque en la medida que tú pases esa prueba, que tú seas fiel a Dios, esa prueba te va a fortalecer en fe y te va a dar mayor madurez espiritual. Ya no como niño, vas a ir creciendo en madurez. ¿Sí? Ya no vas a confiar en lo que dice el mundo, vas a confiar plenamente en lo que nuestro Señor te está enseñando. Él es la roca inconmovible. Hoy en día el mundo anda en confusión. Todos quieren vacunarse porque no quieren morirse. ¿Y qué te asegura que una vacuna va a ser causa de que vivas más años? El que me asegura y te asegura es el que dio la vida. Y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él no vino a quitárnosla. Él vino a aumentar los años de vida para cada uno de su pueblo, en la medida que nosotros seamos sus discípulos y que estemos haciendo conforme a su voluntad. No conforme a la mía, no conforme a mi ego, conforme a mi yo, no. Conforme a su voluntad, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y si yo me someto a su voluntad, voy a llegar a ese destino final que Él ya tiene preparado. Por eso en Proverbios 6:25 dice que el mandamiento es una lámpara, y una lámpara tiene una función que desarrollar, es que no tropieces. Si no tiene lámpara, pues vas a caer en la oscuridad, en las tinieblas. Pero nosotros tenemos que ser sabios y entendidos para usar la palabra acorde a lo que Él nos está enseñando. Yo tengo que alumbrar, caminar hacia el frente para no tropezar. Y no voy a tropezar en una piedra, no, para que no tropieces en el pecado, para que no tropieces en el adulterio, en la droga, en el alcohol, en el robo. Dice que el mandamiento es una lámpara, la enseñanza de Jesús es una luz. Ya puedes ver 360 grados, ya no puedes decir, pues volví a caer, volví a recaer. No, mi amado, son tu mente que está llena de carne. Es tu mente que no ha sido renovada y transformada en el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Y dice que la disciplina es el camino que lleva a la vida. Por eso hoy en día está la iglesia como está. Porque no le agrada la disciplina de Jesucristo. Quieren que le estén apapachando el pecado. Pero tristemente, el día de mañana se van a dar cuenta dónde van a pasar la eternidad si no se arrepienten. ¿Sí? Dice el 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Hay poder en Cristo
Por eso Pablo le dijo a Timoteo, no, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Llevamos cautivo lo que quiera venir aquí, lo cautivamos y lo sometemos todo a Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Si Él venció, yo tengo que vencer. Si Él fue lleno de la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de igual manera tengo que ser revestido por Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo tengo que reflejarlo a través de mi testimonio. Pero no es por mis fuerzas, porque dice su palabra que no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y cuando la gente entiende que solamente en las manos de Jesús hay poder, tu vida es renovada, transformada y empoderada. Por eso hoy en día muchos en la iglesia están sobreviviendo. Por eso hoy en día muchos en la iglesia están enfermos. Porque no se dan cuenta que el pecado enferma, el pecado debilita y el pecado mata. El Espíritu Santo no, te da vida y vida en abundancia. Cuando tú te sacias de su palabra, que es verdadera comida, y su sangre, que es verdadera bebida, vas a estar pleno, vas a estar íntegro delante de sus ojos. Esa es la promesa de nuestro Señor, que nos va a guardar irreprochablemente nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser hasta su venida en santidad, porque sin santidad nadie verá a nuestro Señor. Y mejor es aguantar 10, 15, 20 años aquí en su presencia que estar en el mundo. Yo prefiero la eternidad con mi Padre que la eternidad y en el lago de fuego. Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza, somos eternos. Nuestro Señor es eterno, nuestro Padre es eterno. Todo lo que hizo, siendo con vida nosotros, es eterno. Pero ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Con Jesús o sin Jesús? Cada quien va a decidir por su persona. Cada quien tiene que tomar sus decisiones propias. Nosotros tenemos el poder llevar cautivo. Y llevar cautivo es toda artimaña de Satanás, todo dardo de Satanás. No concebirlo, porque cuando lo concibes, engendras el pecado. Tienes que tener la habilidad y la capacidad espiritual para poder discernir. Y solamente es a través de tener una relación y establecer un altar y tener un tiempo en tu cuarto secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te lo recompensará en público. Le guste a quien le guste, eso no tiene medida. Dios lo hace porque lo hace. ¿Sí? Muchos no entran ni dejan entrar. Muchos no quieren que Dios lo bendiga a uno. ¿Sí? Pero a Dios le ha placido porque algo ha visto en nuestro corazón. Dice que Él pesa los corazones de los hijos de los hombres. ¿Sí? Así de que mejor es preguntar, oye, ¿por qué le está yendo tan bien? Y uno les dará la respuesta, ¿por qué? ¿Sí? Y si en la prueba nos libró y nos sacó, pues igual en la que viene de igual manera lo hará. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado y exaltado. No para decir que fueron mis fuerzas, no. Él en mí, Él en ti, Él en su iglesia. ¿Sí? Él es nuestro guerrero. Déjalo que Él pelee la batalla por ti. Deja de estar confrontándote con tu prójimo, con tu hermano. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Porque Él lo sabe hacer mucho mejor que tú y que todo el mundo. ¿Por qué quieres tú interponerte a nuestro Señor? Nuestro Señor no necesita vejigas. Él quiere obediencia. Que la obediencia sea tu mejor adoración. ¿De qué sirve que estés aquí si no lo obedeces? Sigues haciendo lo que tú quieras. Y yo digo, y yo pienso, y yo creo, pues quédate como tú quieras. A final de cuentas tú vas a pagar. Y cada quien va a pagar por lo que haga. ¿Sí? Y cada quien tiene que tomar decisiones.
Lo que sí he entendido, lo que dice en el Salmo, este es el día que hizo Jehová. ¿Y quién hizo todos los días? Nuestro Rey, en el cual me gozaré y me alegraré en Él. Siempre me voy a alegrar, siempre me voy a gozar. Y si tú lo quieres hacer, tu vida va a cambiar. ¿Sí? Porque el que cambia se llama Jesús. ¿Sí? El que liberta se llama Jesús. El que se sana se llama Jesús. Él es el que hace todo. No es el ser humano para que se envanezca y quiera sentirse, no, mi amado. Simple y sencillamente somos discípulos y tenemos que ser aprobados por el Maestro de Maestros. Y eso va a ser el día que Él venga. Así que mejor tenemos que tomar decisiones para que el día de mañana Dios tenga compasión y misericordia de todos los que hoy en día han tomado un lugar que a lo mejor Dios ni los ha llamado, ni los ha preparado, ni los ha capacitado, pero sí están hablando en su sabiduría humana. ¿Sí? Todo se ve aquí en el corazón. ¿Tienes compasión de tu prójimo? ¿Tienes compasión de tu hermano? ¿Te despojas por bendecir a tu hermano? ¿O todavía te duele la carne? Todas esas cosas Dios las sabe, mi amado. Él las conoce perfectamente bien a cada uno de nosotros. Vayamos a Lucas capítulo 14, versículo 25. Cuando tú eres discípulo de Jesús, tú vas a derribar toda fortaleza, tú vas a llevar cautivo todo pensamiento que se someta a la voluntad de Papi. Eso es lo que nos enseña su palabra. ¿Sí? Y por eso Pablo le decía a la iglesia de los Corintios, el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sí? Porque la iglesia toda estaba en adulterio, toda estaba en fornicación. ¿Cuál era el poder de Dios? ¿Cuál era el poder del Espíritu Santo? Y por eso, dentro de todo, Pablo tuvo que hablarles y exhortarles una y otra vez para que entendieran el plan y el propósito divino de nuestro Señor. Si no han visto a Jesús, pues imítenme a mí como yo lo imito a Él. Si tú me imitas a mí, estás imitando a mi Padre. No puedes decir que no lo has visto. Por eso instituyó también la Santa Cena del Señor. O sea, Dios lo usó de una manera tan grande y tan poderosa para hacerles ver y entender cuál era el plan y el propósito por el cual nuestro Señor los había llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. ¿Para qué crees que los llamó? Para conocerlo tal y como Él es. No que te lo imagines. Tienes que conocer el carácter de tu Padre. Tienes que saber qué es lo que le agrada a tu Padre. Dice el 25. Grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifique el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tienes que dejarlo todo, mi amado. Dejarlo todo para entregarlo todo. Jesús dejó todo y lo entregó todo. Y ese mismo concepto nosotros como cristianos debemos de tener. ¿Sí? No se trata nada más de lo que yo quiero o lo que a mí me conviene, porque te voy a tener que decir que nada sin Jesús te va a convenir. En la medida que tú estés tomando medidas acorde a tu manera de pensar, el día de mañana te vas a frustrar porque no te va a acontecer como tú pensabas o creías. ¿Sí? Mejor deposita todo en las manos de Jesús y que Él sea que te guíe por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Sí? Hoy en día ha habido
Tanta ideología dentro de la iglesia de Jesucristo. Muchos ya ni usan la palabra. Tienen libretas para estarle enseñando a la iglesia y la iglesia todavía toda dormida. ¿Sí? Y supuestamente dando la gloria a Dios. Cuando están siguiendo a un hombre y han perdido la visión y la dirección de seguir a Jesús. Porque nosotros como cristianos tenemos que tener la vista puesta en el autor y consumador de la fe. Jesús no está aquí en este mundo. Jesús está allá en el trono de la gracia. Él es nuestro abogado y Él es nuestro intercesor. En la medida que tú pongas los ojos en el autor y consumador de la fe, menos vas a tropezar, menos vas a resbalar y menos vas a pecar. Tenemos que tener bien definido el concepto por el cual estamos aquí en su casa. Y estamos aquí en su casa para aprender, para obedecer y practicar lo que Él nos está enseñando. No nada más estar perdiendo el tiempo. Tenemos que dejarlo todo. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a este mundo? Sin nada. No llegamos con la esposa, no llegamos con los hijos, no llegamos con carro, no llegamos con nada, mi amado. Y así como llegamos, así nos vamos. Porque dice su palabra, que herencia de Jehová son los hijos. Y si Dios nos dio familia, son de papi. ¿Sí? No son nuestros. Nosotros tenemos una función que desempeñar en la vida de cada uno de ellos. Instruirlos en su camino para cuando fueren viejos no se aparten de él. Ese es el compromiso que tenemos nosotros como cabeza. ¿Sí? No nada más estamos por estar, no. Para instruirlos. Para que sean de bendición el día de mañana. Y de generación en generación. Hasta que Él venga. Que no se corte la bendición. Tenemos que aprender de la palabra. Veamos cómo David fue conforme al corazón de nuestro Señor y Dios lo bendijo y le dio, le multiplicó oro, plata, madera, le dio todo. Y vino el sucesor Salomón y lo llenó de abundancia, de oro, de plata, de piedra y de sabiduría, dice su palabra, que como él no había otro. Pero después vino su descendiente, Robán, que no tenía la sabiduría y no tenía el temor de Dios. Y hay que aprender de la palabra, mi amado, porque la palabra es la que nos enseña cómo es como debemos nosotros instruir a nuestros hijos. ¿Sí? Aunque Salomón estaba lleno de sabiduría, a final de cuentas su corazón lo desviaron las mujeres extranjeras. ¿Sí? Que no te desvíe y te corrompe el oro, el dinero. Que no te corrompa lo material. Porque a final de cuentas todo se queda. Y así como llegaste, así te vas y así me voy. Que es grato, que es bueno para bendecir a nuestros hijos, sí. Pero de quien tienes que estar enamorado es de Jesús. Y Jesús es el maestro y Él te anhela celosamente. No para Él no te salvó ni te llamó para que sigas en el pecado. Qué contento lo tienes, ¿verdad? Qué contento va a estar cuando Él pagó el precio en la cruz del Calvario por ti y por todo el mundo. Y que tú no entiendas y comprendas que hoy debes de guardarte de todo libertinaje, de todo pecado, de todo deseo de la carne. ¿Quieres ser su discípulo? Toma tu cruz y síguelo. Síguelo. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que, ese es el compromiso que tenemos, de enseñar a nuestros hijos. Porque el día de mañana, tarde o temprano, también vamos a partir. Somos extranjeros y advenedizos en este mundo, en esta tierra. No somos ciudadanos de este mundo, no. Nuestra ciudadanía no está en este mundo. Está con nuestro papi. Y tú decides dónde pasarla. ¿Sí?
Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ahí está la clave. No todo, no cualquiera, no. Usted tiene que tomar el compromiso que un día usted adquirió cuando recibió a Jesús. Señor Jesús, te recibo y te acepto como mi único. Y resulta que el compromiso, ¿dónde está? El compromiso ya se te olvidó. Porque el libertinaje y el mundo ya te atraparon de nuevo. El pecado, el alcohol, el adulterio ya te sacaron del plan y del propósito de Dios. Ahora vives una vida tibia. Porque unas decisiones las tomas tú. Y unas decisiones las que no puedes, le dices a Jesús que las haga. Pero dice que el tibio será vomitado. ¿Sí? Porque es ese tipo de personas que cuando no pueden, Señor Jesús, Padre mío, Padre. Y Dios les responde. Y después, ya estás bien. Y entonces tomas decisiones propias. ¿Por qué no le dices qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Enséñame a ser más como tú. Hazme sensible a la voz de tu Santo Espíritu. ¿Por qué no tomas el compromiso completo, total? Si Él lo dio todo, ¿por qué tú no lo das todo? ¿Por qué quieres hacer lo que tú quieres dentro de la iglesia? Si nosotros como iglesia debemos de vivir en santidad. Todo el mundo entero que es cristiano debe vivir en santidad. Debemos de vivir en un mismo espíritu. Hay poder en Jesús. En Jesús hay vida eterna. Él es el dueño del oro, de la plata. Y si Él es tu padre, y si Él es tu pastor, nada te va a faltar, mi amado. Visualiza tu vida. Si Él no es tu pastor, todo te falta. Dice su palabra, ¿qué? Jehová es mi pastor y nada me faltará. No te está hablando de un pasado, te está hablando de un presente y de un futuro. Y eso es lo que yo creo. ¿Sí? Yo no vivo de lo que estoy hablando, mi amado. Yo lo hago por agradecimiento. ¿De dónde me sacó? Donde nadie daba nada por mí. Él sí tuvo compasión de mí. Y ahora en esa compasión hago lo que hago por gratitud. No lo hago por un peso, no lo hago por lucro. Lo hago porque Él me ha enseñado y Él me está preparando para seguir haciendo lo que a Él le agrada. Y cada quien va a tomar sus decisiones, mis amados. ¿Sí? Hay muchas cosas que hoy en día en la iglesia cristiana han metido que ya caducaron. El diezmo ya caducó, mi amado. ¿Sí? Eso fue en tiempo de la ley. Y eso fue para el pueblo, específicamente para el pueblo de Israel. Y si no lo obedecían, eran transgresores, porque cuando una ley se establece y la quebranta, son transgresores. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, mi amado. Jesús nació en tiempo de la ley. Y nosotros comenzamos de los hechos para arriba, que es la gracia de los apóstoles, la gracia de nuestro Señor. Cuando comenzó el ministerio apostólico, ¿sí? Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Les dijo a esos religiosos, ¿sí? Legalistas. Y hoy en día, ¿qué es lo que implementan en la iglesia? El diezmo. Porque muchos predican, no predican por agradecimiento, no predican por gracia, no. Predican porque quieren dinero. Predican porque quieren vivir del inocente, del que está cegado. ¿Sí? No es Jesús, mi amado. Tu palabra es muy clara y muy específica. Da de gracia lo que recibiste de gracia. ¿Sí? Él me regaló su gracia, su favor de entenderlo, de comprender, pues lo doy gratuitamente. Hay otra versión que lo habla así. A mí no me costó nada.
Simple y sencillamente tener una relación y una comunión con Él. Pero cada quien quiere estar como está, pues quédese como está. Al final de cuentas es su persona, es su familia. Que la sigan robando, pues dé lo que usted propuso en su corazón. ¿Qué hay en tu corazón para tu Señor? Si hay 100 pesos, da 100 pesos. Si hay todo tu salario, dáselo, pues dáselo. ¿Qué propusiste en tu corazón? No que lo hagas por obligación. Ya no estamos por la obligación ni por la ley, mi amado. Lo que haya en tu corazón para tu Rey, eso haz. Aparte de que tienes que tomar el compromiso que un día adquiriste, tienes que seguirlo. Y Él no te va a llevar al libertinaje. Él no te va a llevar a la inmundicia. Él no te va a llevar al pecado. Él no te va a llevar a la mentira. Él no te va a llevar al robo, al secuestro. No, mi amado, no se engañe. O no permitan que el que está detrás de los esté engañando. ¿Sí? Porque no lo ves, pero tienes que discernirlo. ¿Sí? ¿Quién es el que está controlando y el que está gobernando tu persona? Vayamos a San Juan capítulo 8, versículo 31. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, que habían creído, o sea, no a todos, a los que creen. Y a los que creen, dice su palabra, todo le es posible. ¿Sí? No hay imposibles para el que cree. Para el que no cree, todo va a ser imposible. ¿Sí? Pero para el que cree, eso es fe. ¿Sí? Esa es la fe y la seguridad y la certeza de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. De lo que Dios va a hacer en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. No lo que ya está. Porque ya lo que se ve no es fe. ¿Sí? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. O sea, primero nos habla de fidelidad. Y si tú no eres fiel, eres una persona que no está aprobada, ni preparada, ni capacitada para que seas discípulo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a mostrar nuestra fidelidad? Decir yo soy fiel. Es tu estilo de vida, es tu comportamiento, es tu manera de caminar, de hablar, de pensar. Dios lo conoce todo. Dios conoce tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad y aún lo que antes vayas a pensar. Él lo sabe todo. No es para decirle yo soy fiel, no. Él lo sabe todo. ¿Sí? Porque Él escudriña lo más profundo del ser humano. Y no hay cosa chica ni grande que no quede desnuda entre sus manos. Así de que primero nos habla de fieles, primero de fidelidad. ¿Por qué tenemos un Dios fiel, siempre fiel? Y nosotros tenemos que ser, si somos y queremos ser sus discípulos, tenemos que ser imitadores de Jesucristo nuestro Señor. En amor, en justicia, en paz, en verdad y en todo, en mansedumbre, en humildad. Ser imitadores de Jesús para ser aprobados como discípulos. Y cuando somos discípulos, Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige, Él es el que nos enseña, Él es el que nos va preparando y capacitando. Se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. No cualquier enseñanza. ¿Sí? Porque hoy en día hablan de la sana doctrina. No, que la sana, pero no la conocen. Y es triste que todos hablan de sana doctrina cuando están implementando dentro de una predicación, dentro de que están hablando la palabra, están implementando la ideología del ser humano. Jesucristo no te necesita que tú pongas de tu parte, de lo que tú piensas, de lo que tú crees. Jesús quiere que hagas su voluntad. Jesús quiere que prediques su verdad. Eso es lo que Él quiere.
Y por lo tanto esas personas que meten toda esa ideología humana, ¿qué tiene de sano? Esa enseñanza ya está enferma. Esa enseñanza no tiene poder. Lo que tiene poder es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla de enseñanza. ¿Sí? Cualquiera les enseñan cualquier tipo de palabrería y sin orden. Hay muchos que les enseñan que tiene que ser el sábado. Él es nuestro Sabbat. Nosotros estamos consagrados día con día a Él, entregados a Él. Por lo tanto, somos de Él y para Él. Y Él es el que va a usarnos como barro en sus manos para darnos el diseño que Él tiene para cada uno de nosotros. Y cuando tú eres fiel a sus enseñanzas, estás apto para ser su discípulo. Y cuando eres su discípulo, dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Si tú no estás apto para ser discípulo, nunca vas a llegar a conocer la verdad. Y si tú no conoces la verdad es porque no conoces a Jesús. Y si no conoces a Jesús, siempre vas a estar cautivo. Vas a vivir una religión, una tradición y una costumbre. Y por eso lo ha hablado y lo ha declarado 1 y 2 y 3 y 4 veces. No necesitas que oren por ti. Practica la verdad, porque la verdad es Jesús. Y cuando tú practicas la verdad, Él es el que liberta. Él es el que restaura, Él es el que sana, Él es el que bendice, Él es el que multiplica y fructifica. ¿De qué te sirve que estés aquí y salgas ahí y seas un mentiroso? Es porque todavía estás cautivo. Porque no conoces a Jesús. Y la verdad os hará libres. Dice el 33, hablándole ahora a los judíos, dice: nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Esto era lo que pensaba el pueblo de Israel. Y hoy en día así piensa la iglesia. No, pues estamos en la iglesia, somos de Cristo, pero sigues pecando, mi amado. Tú no eres de Cristo. El que es de Cristo aborrece el pecado. Aborrece todo lo malo para empezar a hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y miren qué concepto, de qué mente desordenada y confundida tenía el pueblo de Israel. Y Jesús los tuvo que afrontar. Si no, ustedes no son mis discípulos, por eso piensan como piensan. ¿Sí? Entonces, nosotros somos descendientes de Abraham. Ellos pensaban, con ser descendientes de Abraham, pues ya todo estaba en orden. Pero no es así, mi amado. Es tu relación, es tu comunión y es tu obediencia. ¿Sí? Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Dice el 34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. ¿De quién eres esclavo? ¿De Jesús o de Satanás? Él ya te libertó, Él ya te salvó y ya te llamó. Y es lo que habla en el proverbio cuando dice el apóstol Pedro: la puerca vuelve ¿qué? Al cieno y el perro a su vómito. Si ya te sacó del pecado, si ya te sacó de la mierda, ¿qué vuelves a hacer allá? ¿Por qué te vuelves a embarrar? ¿No has entendido el plan y el propósito de Dios? Y está hablando como un animal. Habla de una puerca y habla de un perro. ¿Y sabes por qué está hablando de un animal? O sea, de una puerca y de un perro. Ellos no tienen entendimiento. Ellos no piensan. Ellos actúan por instinto. Pero así, el ser humano hoy en día vive y camina como animales irracionales que no usan la mente antes de actuar, porque no meditan las cosas antes de hablar.
sino que expresan lo que hay dentro de su corazón, y lo que hay es puro veneno, puro rencor, y por eso avientan puros dardos que hieren a su prójimo, que hieren a su esposa, que hieren a sus hijos, porque no tienen a Jesús, porque Jesucristo es amor. Los que somos discípulos de Jesús no somos esclavos del pecado. ¿Sí? Cuando estábamos sin Jesús, claro que sí, éramos esclavos de Satanás. Pero ahora no podemos decir que somos esclavos de... No, al menos yo no. ¿Quién sabe cómo piensas tú, mi amado? Yo no me voy a meter a tu mente. Yo me meto en mi persona, lo que yo he concebido y he entendido dentro del plan y del propósito de nuestro Señor. ¿Sí? Y vemos aquí la palabra, que el pueblo de Israel pensaba que por ser hijos de Abraham eran libres, no eran esclavos del pecado. Y Jesucristo los tuvo que confrontar. Digo, ¿saben qué? Si tú pecas, eres esclavo del pecado. Y si tú eres esclavo del pecado, no eres hijo de Jesús. No importa que digas que eres descendiente de Abraham. Dice el 35. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo se queda en ella para siempre. El esclavo no va a estar con papi. El esclavo no, aquí nos habla que no. Porque si tú eres esclavo del pecado, tú no te vas a quedar con tu padre. Él te engendró en el vientre de tu madre. Él fue tu creador. Él fue quien te está dando vida hasta hoy en día. Que la tienes como la tienes es por tus malas decisiones. No porque nuestro Señor quiera tenerte así. Y tenemos que tomar el compromiso, cada uno de nosotros. Tenemos que ser responsables nosotros de nuestros propios actos y de nuestros propios hechos. No todo echarle la culpa a nuestro Señor, porque Él no tiene culpa de nada. Nosotros somos los culpables totales, completos, de lo que hagamos o dejamos de hacer. ¿Sí? Pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Los hijos vamos a llegar allá. ¿Sí? Los que tienen identidad de hijos. ¿Sí? Porque el que tiene identidad tiene la seguridad, tiene la certeza y tiene la fe. A quién está buscando, a quién está siguiendo y a quién está obedeciendo. ¿Sí? Y esa es la esperanza por la cual estamos aquí en esta su casa. Que Él va a cumplir cada una de sus promesas que ella nos ha prometido. ¿Sí? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, hay que acelerar nuestras vidas y hay que acelerar esa relación y esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Dice el 36, así que si el Hijo los liberta, serán ustedes verdaderamente libres. Así que si el Hijo los liberta, verdaderamente ustedes serán libres. ¿A qué le estaba diciendo? A los israelitas. ¿Fueron libres? No fueron libres. ¿Son esclavos? Son esclavos. Pero nuestro Dios es un Dios de pactos y Él va a cumplir su pacto tal y como lo acordó con Israel. No porque sean merecedores los israelitas, no. Porque Dios no quebranta lo que Él promete. Y por eso hoy en día dice la Escritura que el pueblo de Israel está vedado. Tiene un velo que no los permite ver la verdad. ¿Sí? Porque si hubieran aceptado a Jesús como la verdad, no lo hubieran entregado en la cruz. Prefirieron un ladrón, un matón, que a Jesucristo, el Salvador del mundo entero. Por lo tanto, se quedaron esclavos en el pecado. Y están esclavos en el pecado. ¿Sí? Porque no quisieron ser sus discípulos. Porque no quisieron atesorar las enseñanzas de Jesucristo. Viendo los milagros, viendo los prodigios, levantando a Lázaro de entre los muertos, dándole vista a los ciegos, el oír a los sordos, el hablar a los mudos.
levantar al paralítico que entró en camilla, sanar a la mujer de flujo. ¿De qué valió? ¿De qué sirvió? Si al final de cuentas el pueblo de Israel sigue lo mismo. Ahora, ¿cómo está la iglesia? Ella es porque Dios así lo ha tenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero tiene que hacer todo sobre el mundo entero para después sobre su pueblo Israel. ¿Sí? ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿Cree y piensa que porque está dentro de una iglesia y está sentado, ya todo está bien? Yo te tengo que decir que no, mi amado. Nuestro Dios no puede ser burlado. Y el que se burla y te engaña es Satanás. Y te hace creer que todo está bien. Aquí vemos la escritura de estas personas legalistas, personas religiosas, llenas de tradiciones, de costumbres, pero faltos de Dios, faltos del amor de Jesucristo. No tenían a Jesús. Y por eso yo hablo una palabra tal y como Él me lo está enseñando. Deja que Él te liberte. Practica la verdad. Si tú practicas la verdad, Él te va a libertar, Él te va a sanar, Él te va a sacar, no importa dónde estés. Él es fiel, no como el ser humano. Así que nosotros tenemos que tomar decisiones, porque la decisión que hoy tomemos, ese va a ser el resultado de nuestro presente inmediato y de nuestro futuro. Si tomas la decisión correcta, van a venir tiempos de refrigerio a tu vida, a tu familia, en tu trabajo. Y Él lo va a hacer porque lo va a hacer. Ningún padre va a dejar que su hijo esté sufriendo. ¿Sí? El hijo pródigo se fue. Le dieron su herencia. Se fue al libertinaje. Se gastó todo. No dicen con quién. Si en droga, con mujeres, en alcohol, no dice. Pero lo tiró todo, mi amado. Y muchos no vuelven en sí porque están dormidos. Y así los tiene Satanás. Dormidos entre los muertos que están en el mundo. Igual, no pasa nada. Y como que todo está color de rosa. Y si está pasando algo, mi amado. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo le dijo: hey, despiértate y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Si tú no te levantas y lo buscas, no esperes que Él te busque, mi amado. Tú eres la necesidad, y Él es el que da todo, porque Él es el dueño de todo. ¿Qué necesitas? Pues en sus manos está. Restaura tu relación y vive en una comunión íntima. No importa si son 3, 2 años o 5 años los que nos dé de vida, pero una vida apasionada, llena del fuego del poder de su Santo Espíritu. Tenemos que tomar decisiones. Verdaderamente serán libres, y eso lo refleja la iglesia. Porque una persona que es libre tiene amor. Una persona que es libre tiene compasión de su prójimo, de su madre. ¿Cómo puedes decir que eres un cristiano cuando ves el sufrimiento de tu madre y no te acercas ni? O sea, dices tú, ¿dónde está Jesús? El que tiene a Jesús, no solamente en su casa, sino su prójimo que está en la calle. Al forastero, a la viuda, a la desamparada, al huérfano. Y ese es el testimonio que debemos de reflejar, que Jesús está en nosotros. Y si Él está en nosotros, somos libres, no para hacer lo malo, para hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Vayamos a Gálatas, al libro de Gálatas, capítulo 6. De entrada tienen que entender que Jesús no engaña. Si tú eres discípulo de Jesús, Él no te va a engañar, Pero si eres discípulo esclavo de Satanás, Él sí te va a engañar. ¿Sí? Por eso tenemos que estar al 100%, ¿sí? En una relación y una comunión.
Y esa era la necesidad de Pablo como padre espiritual de cada una de las iglesias. Hay que orar, velar sin cesar. ¿Sí? Porque cuando tú tienes una relación y una comunión, el que te va a librar del maligno se llama Jesús. ¿Sí? Él te va a librar del maligno, de toda acechanza que Él quiera poner en contra de tu vida, de tu familia, de tu negocio. Él va a ser el que va a pelear la batalla. ¿Sí? Es Gálatas capítulo 6, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Y dice esto, la palabra de nuestro Señor. El que recibe instrucciones en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien la enseña. Eso es lo que tenemos que hacer de entrada. No hacer lo que queramos. ¿Sí? Es lo que Dios nos está enseñando y demandando. La instrucción primero se le da a uno. Él primero me lo revela, me lo enseña, para poder yo dárselo a mi hermano, a mi prójimo. No lo que yo quiera, lo que Él me está enseñando. Y si usted lo quiere atesorar, hágalo. Y si no, pues también es su vida, es su persona. ¿Sí? Al final de cuentas no nos estemos quejando. ¿Sí? Porque cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las pruebas, entonces, ay Dios mío. Pero cuando estamos sanitos, como que todo camina, ¿sí? Con orden, ¿sí? Y eso es lo que hace Satanás, aparentar que todo está dentro de un orden, que todo está a color de rosas. Pero cuando de repente Dios permite la prueba, es donde sí tienes que examinar de raíz tu vida personal. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Y para quién lo estás haciendo? Comparte todo lo bueno con quien le enseña. No dice que malo, aquí no habla de malo, nada. Aquí no habla de maldad. Dice el 7, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. ¿Sí? Si tú estás haciendo lo bueno, es porque estás recibiendo las instrucciones y la enseñanza del Maestro de Maestros. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Él tomó a 12 discípulos para enseñarlos, para prepararlos, para capacitarlos y para enviarlos. Y hoy en día, después de 2020 años, todavía se sigue declarando y predicando este evangelio del reino. Y esto no va a parar. Esto es hasta el fin. Hasta el último rincón va a tener que llegar la palabra, ¿sí? Porque la palabra de nuestro Señor no está cautiva. Su palabra trasciende fronteras. En el nombre poderoso de Jesús. No permitas que te engañe. Jesús no te engaña, mi amado. Y te engaña por una causa. Porque no has tomado la decisión correcta, ni has tomado el compromiso total, como tú un día lo adquiriste. Unas cosas las haces en tu voluntad y otras cosas las haces en la voluntad de nuestro Señor. Y así nuestro Señor no trabaja. ¿Eres o no eres? ¿Caliente o frío? ¿De cuáles eres? ¿Sí? Jesús no te engaña. Él te prepara para que sepas discernir rápidamente las artimañas de Satanás. Porque Satanás es astuto. Él no es inteligente. La inteligencia viene de papi. La sabiduría viene de papi. ¿Tienes temor de tu Dios? Si tú tienes temor de tu Dios, tú tienes la sabiduría, tú tienes la inteligencia que desciende de lo alto. Si tú no tienes temor de Dios, tú tienes la sabiduría de este mundo, que es animal, carnal y diabólica. Y por eso tomas decisiones equivocadas y por eso Él es el que te engaña. Dice el 8, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Si tú trabajas
y tú te sometes para agradar a Dios y para vivir en el Espíritu, tú vas a tener una vida eterna con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vas a tener una vida en abundancia aquí en esta tierra. ¿Sí? Porque donde nos necesita nuestro Señor, no es allá en el cielo, mi amado. ¿Qué vas a hacer allá en el cielo? Aquí es donde te necesita, me necesita. Para que hagamos su voluntad, para que practiquemos su verdad, para que vivamos en santidad y para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. No para hacer lo que queramos. Por eso en Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios. Ya estás preparado, ya estás capacitado y ya has sido enviado. No dice que vas a hacer, no, ya te formó, ya te capacitó el maestro de maestros. Si tú sigues sembrando para tus deseos, para tus apetitos de tu carne, vas a cosechar destrucción, mi amada. Y eso va a ser irreversible si tú no tomas decisiones en el momento oportuno, ¿sí? Porque hay tiempos y hay temporadas. Y nosotros tenemos que también discernir el tiempo de nuestro Señor. Porque el pueblo de Israel no conoció los tiempos de visitación cuando llegó nuestro Señor. ¿Sí? Y por eso nos constituyó como sus hijos. ¿Sí? No éramos, ¿sí? Pero Él, a través de su gran amor, Él nos hizo que fuéramos parte de su pueblo. Dice el 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Nosotros como cristianos, si nosotros aprendemos las enseñanzas de nuestro Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? El bien, el bien, el bien y el bien. ¿Sin ver a quién? O sea, no que con este sí, que con... No, con todos, mi amado. No nos cansemos de hacer el bien, porque si te cansas de hacer el bien, es porque vas a hacer el mal. Ten bien definido el concepto de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando y enseñando. Si tú te cansas de hacer el bien, es porque vas a empezar a hacer el mal. No hay otra. Hace lo bueno o hace lo malo. ¿Eres del malo o eres del bueno? Así es la vida. Y tú tienes que tomar la decisión que tú quieras. ¿Sí? Así de que no nos cansemos. Hay cosas que no nos agradan del comportamiento, de la actitud de la persona, pero a final de cuentas es Dios. ¿Sí? Uno anhela con su corazón que bendiga su vida, que bendiga su familia, su negocio. Pues es el anhelo de mi corazón. ¿Sí? Que le vaya mejor que como Dios me está bendiciendo. Yo no tengo envidia, yo no tengo nada de eso. Tengo a Jesús en mi corazón. Y el anhelo es que les vaya mejor de lo que Dios me está dando a mí. Yo a nadie le estoy quitando, a nadie le estoy robando. Al contrario, si me tengo que despojar, lo tengo que hacer. Una y otra, y las veces que Dios me diga, hazlo, lo hago. Si tengo que llevar una Biblia, si tengo que llevar otra Biblia, si tengo que... pues lo hago, pues, ¿qué tengo que estar ahí batallando? Simple y sencillamente porque he entendido que estoy preparado para recibir cosas mayores. ¿Sí? Yo tengo que darles la palabra. Y ya teniendo la palabra, cada quien debe alimentar su alma. No va a haber excusa de decir, no lo sabía, no lo tenía, no. Yo cumplí con lo que tenía que hacer. Ahora te corresponde tu obligación y tu compromiso a ti. ¿Sí? Y así es como yo lo he entendido y concebido en mi vida. Dice el 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y el 10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe.
¿Cómo está viviendo la iglesia? Dentro de la iglesia hay grupos, mi amado. Hasta parece política. Hay grupitos. Porque tienen un trabajo, porque tienen más propiedad. O sea, ya quieren denigrar a su prójimo, a su hermano humilde. Siendo que Dios los puso para que bendicieran a su hermano que tiene necesidad. No, pero se salen con su traje y su corbata y van muy erguidos acá, como que son hasta intocables, llenos de soberbia, llenos de orgullo, llenos de vanidad. Dice, ¿dónde está Jesús? Si Jesús es humilde, si Jesús es manso, ¿dónde está Jesús en la vida de esa persona? Tenemos que estar aptos. Y el Espíritu Santo te va a enseñar. ¿Sí? ¿Cómo viven los políticos? Cada uno que va a llegar a su área de trabajo, los jefes llegan encorbatados con su tacuche. Y aquí igualmente ahora ya, hoy en día también ya implementaron eso. Jesús le digo, yo no tengo dónde recostar la cabeza. ¿Sí? Ve cómo viven los reyes. Los reyes viven en palacios, con joyas, con oro, con plata. No, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y eso es lo que tenemos que aprender de nuestro Señor. Lo malo no es el dinero, el malo es quien lo tiene. Ese es el problema hoy en día en la iglesia. Porque el dinero solo no hace nada. A fin de cuentas es dinero. Igual la casa, ¿qué hace? No se mueve, no camina. El carro igual. Pero quien lo tiene puede hacer mucho daño o puede hacer mucho bien. Y eso depende de la persona. Si tiene a Jesús, va a ser una persona dadivosa, va a ser una persona compasiva. ¿Sí? Y tenemos que acordarnos de dónde nos sacó. Que cuando llegamos a los pies no teníamos nada. Gloria a Dios que le ha placido, que ha tomado la confianza de bendecir. Ok, gracias a Dios. Pero no es para ahora ser una persona intocable. No, mi amado. Tenemos que ser lo que somos. ¿Sí? ¿Cómo te tomó Jesús? ¿De dónde te sacó Jesús? ¿Cómo eras cuando Jesús te tomó en tus manos? ¿Ya eras una persona bendecida? ¿Eras una persona miserable? Estábamos en la miseria, mi amado. Estábamos en el lodo cenagoso. Y no se me olvida de dónde me rescató, de dónde me sacó. Gloria a Dios que me ha dado todo. No necesito nada. Lo tengo a Él. Él es mi plenitud. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Lo tengo a Él. Todo deseo. Todo quiero. Porque quiero bendecir a mi familia, quiero bendecir a mi prójimo, quiero bendecir a todo lo que yo pueda hacer. Para cumplir lo que Él me está enseñando. No lo que yo quiero. Y hay que hacerlo con las familias de la fe primero, dice. No dice que con mi hermano de la carne, de sangre, no. Con los de la iglesia. Y Dios a cada quien le va a pagar lo que está haciendo. Y vamos a terminar en Mateo capítulo 12, versículo 46. Y esta prédica estaba hablando Jesús, Jesucristo y el apóstol Pablo. Una relación de un encuentro divino que tuvo nuestro Señor con Pablo. Y su vida nunca fue igual. Y eso es lo que nos enseña su palabra, que mejor es una revelación de nuestro Señor que lo que te puede enseñar una persona. Tener una comunión y una relación con tu Señor y Él te va a enseñar, Él te va a revelar, ¿sí? Él te va a revelar en sueños, te va a dar visiones, te va a dar revelación específicas para que las tengas que desarrollar y desempeñar dentro de la iglesia. No quieras hacer lo que tú quieras. ¿Ya lo tienen? Dice, mientras Jesús les hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos, se quedaron
Mientras Jesús les hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y deseaban hablar con él. No era una persona, era una multitud. No dice que si eran 1,000, 500, 10,000, no habla, pero sí habla de una multitud. Y de entre los cuales estaban sus hermanos y su madre de Jesús. Y veamos el carácter y lo que sale del corazón de un padre, ¿sí? Así como hablar el que no deja a sus padres, el que no deja a su madre, el que no deja a sus hijos. O sea, tenemos que dejarlo todo por seguirlo a Él. Y eso es lo que nos enseña Él a través de sus escrituras. Dice el 47. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Sí? Y lo que les contestó Jesús fue esto: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. No dice que a la multitud, no, a sus discípulos, porque ella había tomado 12 discípulos. Entonces, estos son mis discípulos. Aquí está mi padre, aquí está mi hermana, aquí está mi... ¿Sí? Esta es mi madre, estos son mis hermanos. ¿Los que hacen qué? La voluntad de mi Padre. ¿Sí? Si nosotros no somos discípulos, es porque no estamos enseñados tal y como Él nos lo está demandando. ¿Sí? No siguiendo un hombre. No, se trata de seguir a Jesús. Hoy en día hay millones que están ahora siguiendo al hombre. No, porque va a venir Carlos, ahí va toda la gente como, ¿qué tiene esa persona? No tiene nada. Pero tanta es la confusión que ha entrado en la vida de la persona que se han idolatrado por ciertos tales personas. ¿Sí? Idólatra Jesús. Que cada día, que cada noche, que cada tarde Él sea tu necesidad. Y por esa razón muchas iglesias se están separando de la verdad. Porque han dejado de seguir a Jesús por seguir a un hombre. Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Dice el 50, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿De cuáles eres? ¿Y sabes qué? O les dijo, sí, llámenla, tráiganla. No. Si fuera un político, deja todas las reuniones y llama a su mamá y llama a sus hermanas. Pero Jesús no. Jesús nos enseña un orden. Que tenemos que dejar todo. Que tenemos que desechar toda inmundicia. No desechar a nuestros hijos, no desechar a nuestra madre, no. Porque hay tiempos y lo primero siempre es Él. Siempre es Él. Y ya después de Él podemos ir a visitar a nuestra madre, podemos estar con nuestro padre, podemos estar con nuestros hijos. Pero antes, no es así. Y nos habla de obediencia. Son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando fue a la cruz? Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? La de la muerte, la de la cruz del Calvario. ¿Y qué dijo? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Que muriera Jesús por todo el mundo entero. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el plan y el propósito divino de nuestro Señor. Si tú no estás haciendo su voluntad, estás haciendo la tuya, mi amado. Y así está caminando el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que tú estás sentado aquí dentro de una iglesia y ellos están haciéndolo en el mundo. Y otra de las verdades es que aquellos no son hipócritas y tú que estás sentado aquí eres un hipócrita.
porque aparentas que estás haciendo las cosas correctas cuando tú sabes bien que no las estás haciendo. Eso es hipocresía, que muestras y que aparentas que tienes a Jesús, pero en realidad no está Jesús en tu vida. Porque si Jesucristo estuviera en tu vida, tú hicieras la voluntad de nuestro Padre. Y es donde rápidamente se saca quién es quién. Si realmente son discípulos, si realmente son nada más religiosos. Aquí no venimos a perder el tiempo, venimos a aprovechar cada momento que Dios nos da de vida. Gracias te damos, Padre, por tu palabra.